Hola, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, chicos, me presento. Mi nombre es Juanita Becerra. Eh, Soy docente del área de teoría e historia de esta universidad. Eh, Soy arquitecta, egresada de la Universidad de los Andes. Hice una maestría en teoría e historia de la arquitectura en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, Me he desempeñado principalmente en el sector editorial. He trabajado con revistas de arquitectura como Habitar y Axis. Actualmente soy colaboradora en la revista Axis. Eh, Adicionalmente, he trabajado en el área de urbanismo, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y eh, recientemente en algunos textos y en la edición de un libro para la Universidad del Rosario. Este es el segundo módulo que dicto, no había ejercido antes como docente. Tengo 30 años, un bebé de 2 años y bueno, pues estoy muy contenta de poder trabajar en este campo en el que pueden florecer grandes ideas y de esta manera también creo que puedo aprender mucho de ustedes. Entonces, no creo que el conocimiento se imparta de manera vertical, sino horizontal. Creo que yo puedo recibir una retroalimentación de parte de ustedes. Y nada, espero que esta clase les sea de muchísima utilidad para su futuro. Esta clase no es conducente a una especialización en teoría, en historia, porque hay gente que me ha pedido el favor de que profundice en muchos temas, pero el tiempo es corto y yo apenas puedo darles unas pinceladas, un abrebocas de cada uno de los tópicos, pero no podremos profundizar debido a la extensión del módulo. Eh, pero no por eso voy a eh, minusvalorar la posibilidad de tener este aprendizaje, así sea de una manera muy vertiginosa, muy rápida. No me esperaba que fueran tantos, no sabía que eran tantos estudiantes. El módulo anterior, en la sección de la mañana, éramos apenas 11 personas. Ahora somos 71, estoy muy intimidada y había pensado en conocerlos, en escucharlos. No sé si alcancemos a escuchar a 73 personas. Son 85, son muchísimos. ¿Esto es mañana y noche o solamente mañana? Aquí estamos todos los de diurna. Solo diurno. Diurna. Solo diurna, wow, son muchísimos. Bueno, en ese caso, solamente quisiera escuchar a quienes se atrevieran a contarme cómo se llaman, qué edad tienen, trabajan o solamente estudian y por qué escogieron estudiar arquitectura. No sé quién se anime a empezar, quisiera conocerlos, pues que pudieran prender su cámara, de ser posible. ¿Quién se anima a presentarse? Yo, buenos días. Buenos días, Joana. Sí, mi nombre es Joana Romero. Sí. Para contarle que
yo soy abogada litigante. Sí, Eh, Dispuse del tiempo para esta materia porque ya entro a tercer periodo. Solamente estoy viendo esta materia en la mañana. Entonces, para mí sí es un poco dificultoso el tema de tareas por falta de tiempo. sí. Eh, Quería que aprovechar y dejar claro eso. ¿Sí? Y el Ujú, tiempo que dispongo para hacer tareas en los fines de semana. sí, ¿Sí? sí, es cierto. Yo comprendo que muchos de ustedes trabajan y es imposible hacer tareas de un día para otro. Así lo organizamos el módulo anterior y funcionó bien. Hicimos en total dos evaluaciones que se distribuyeron a lo largo del módulo. La última, la entrega final, pues se hizo entrega el día después de finalizar el módulo. Pues, con esto, pues, los estudiantes tuvieron tiempo eh, de, de- de hacer su escrito final durante todo el mes que estuvimos viendo la asignatura. Entonces, no había pensado asignar tareas precisamente por eso. Sí creí conveniente en algún momento hacer unas lecturas, por lo menos los fines de semana, para que tuviéramos espacios de debate o de discusión. Eh, pero pues tareas de un día para otro no lo tengo contemplado. Bueno, ya veremos ahorita con el programa del curso cómo funciona. Pero sí. Y Joana, ¿por qué escogiste arquitectura? Joana, porque estás estudiando esta carrera. Pues siempre me ha gustado, y era una de las cosas que tenía como por hacer. Y además sí me gustaría de aquí a mañana montar una constructora o al menos hacer parte del área administrativa. Ay, muy chévere. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere presentarse y contarnos un poco por qué escogió arquitectura? Bueno, yo, profe, mi nombre es Angela Valo Pinzón y yo escogí arquitectura porque desde que soy muy pequeña siempre vi a mi abuelo y a mi tío en ese ámbito laboral. Mi abuelo es maestro de obra y mi tío ejerce como arquitecto, también es ingeniero. Entonces también pude ver como ese tiempo donde todo se hacía a mano y cuando cambió todo a computador. Sí. También mi colegio fue técnico, estuve en dibujo técnico y salí graduada en sistemas. Ahí vi un poco de AutoCAD, de SketchUp y así. Entonces me gustó mucho por eso. Ok, bueno, muy chévere. Desde niña tuviste contacto con el mundo de la arquitectura. Sí, sí, señora. Muy chévere. Em, ¿Quién más? Vi por ahí una manito levantada hace un momento. Yo, profe, Jefferson. pues yo me llamo Jefferson Steven Castiblanco Mora, tengo 23 años y de por sí pues la arquitectura me llamó la atención desde muy pequeño porque pues mi papá es maestro de obra y también es contratista. Y yo desde cierta edad comencé a hacerle los planos a él y cuando entré al SENA pues también me empapé como un poco de esto. Aparte de que yo también era ayudante de obra y trabajé como mucho tiempo en esto. Entonces como que me gustaba mucho este tema de por sí, pues como que lo fui enfocando mucho hacia este lado, pues por parte de mi papá. Ok, muy chévere también. Eh, ¿Alguien más? Gracias. Ay, ¿cuántos años tienes? No me dijeron si estaban trabajando. Ah, yo tengo 23 años y por el momento solo estoy estudiando porque pues cuando antes de estudiar, o sea, yo era ayudante de obra, pero pues eso me tomaba ya prácticamente todo el día, entonces yo como que lo dejé pues por el estudio. Claro. Bueno, muy bien, qué chévere. Gracias, Jefferson. Eh, ¿Alguien más? Cristian Camilo Herrera, ya que tienes la cámara encendida, aprovecho para invitarte a que te presentes. Buenos días. Bueno, yo me llamo Cristian Camilo García Aldana. Aquí aparece Herrera, pero soy
García. Y, y me gusta la arquitectura porque desde pequeño me gustaba mucho dibujar y me gusta mucho hacer manualidades y cosas así que tienen que ver con la arquitectura. Entonces, siempre me gustó desde pequeño, entonces lo quise ejercer desde ahorita. Tengo 17 años y en este momento no tengo trabajo. Trabajaba, pero ya. Ya dedicado al estudio. Listo. Vale, gracias. ¿Qué me dice Esteban Ospina? Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Pues mi nombre es Daniel Esteban Ospina, tengo 20 años y pues realmente yo entré a estudiar arquitectura porque mis padres, mi papá pues no, la verdad nunca fue ni ingeniero ni nada de eso, pero él siempre se fue como por la línea de comprar como propiedades y remodelarlas y pues ponerlas a la sí, Comercializar. sí, o sea, para el arriendo, ponerlas al arriendo de las personas. Sí. Entonces, pues yo también desde muy niño sí he ayudado, he sido ayudante de obra, he hecho varias, más que todo lo que es terminaciones, ya pinturas, drywall, bueno, eso. Y pues sí, realmente me enfoqué en esta carrera, fue por eso, pues como por tener un poquito, abrir un poco como el, sí, como aprender un poco más del tema y pues como sí, como enfocarme en eso, como en pues en las propiedades, no sé, pues me gusta. Entonces pues por eso estoy estudiando esta carrera. Vale, vale, muy chévere, como para complementar el oficio familiar, la empresa familiar con conocimiento. Sí, sí, Bueno, señora, igual. bueno, muy chévere. Gracias. ¿Quién más? Sí, Buenos escucho. días, Buenos días. mi nombre es Laura Santamaría, soy técnica en dibujo arquitectónico. Realmente siempre me ha encantado todo esto de crear, dibujar a mano. Tengo conocimientos en AutoCAD, mm, sé leer planos, dibujar planos estructurales, eléctricos, hidráulicos y no, Sí, pues siempre me ha llamado la atención. vale. Para también complementar lo que ya, los conocimientos adquiridos en la parte técnica, ¿no? Sí, sí, señora. ¿Y trabajas? ¿Qué edad tienes? Tengo 18, no, actualmente no trabajo, solo estudio. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Jim Parrado. Jim, Presente, profe. bueno, cuéntanos, por favor. Primero me llamo Jim Frederickson Parra Leguizamón y pues principalmente escogí arquitectura pues porque siempre me ha llamado como la idea, o sea, como que, ¿cómo te explico? O sea, como que experimentar, como crear, inventar cosas. Entonces, pues por eso siempre como que vi que la arquitectura es como que, digamos, una profesión en la que, digamos, puedes hacer eso y pues nada. También por eso, digamos, de que algún día pues... eh, como que digamos, quiero una casa así, tal, tal, tal. Entonces, pues nada, digamos como que pues con el conocimiento que uno mismo tiene, pues construirla. Y ya, profe. Bueno, ¿y qué edad tienes y trabajas o estudias?
solamente tengo 20 años y no trabajo, solamente me dedico a estudiar, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Alejo Vanegas. Pues, como lo dice ahí, mi nombre es Alejandro Vanegas. Decidí estudiar arquitectura debido a que desde muy niño me llamaban la atención dos cosas, la arquitectura y la arqueología. Entonces, pues, digamos que me llamó un poco más la atención el tema de la arquitectura y, ¿qué más? Tengo 18, voy a cumplir los 19. Mm, y, y no trabajo en este momento, solamente estoy estudiando y ya. Vale, Alejo. Gracias. Valentina Guarín. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Valentina Guarín, tengo 17 años y pues siento que a diferencia de muchos de mis compañeros no sabía que iba a estudiar arquitectura, pero mi papá, ser maestro de construcción, pues digamos que me hizo la invitación y vimos muchas posibilidades pues a futuro y pues hasta el momento me ha gustado bastante y le he cogido mucho amor a la carrera. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Todos son de primer semestre, ¿no es cierto? Listo. Sí, señora. Ok. Eric H. Buenos días, pues mi nombre es Eric Esteban Henao y tengo 18 años. Pues no sé, creo que tengo influencias para estudiar arquitectura sobre mi padre, que pues, es ingeniero eléctrico, y pues obviamente eso tiene que ver con la construcción y todo eso. Entonces creo que por esa parte mi papá fue el que me influenció para estudiar esto y nada más pues también me gusta. Sí. Y no trabajo y ya. ¿Qué edad tienes? Perdón. 18 años, voy Sí. para los 19. Vale, Eric, muchas gracias. Camilo Mora. Buenos días, profesora. Pues mi nombre es Camilo Andrés Mora, tengo 20 años. De momento tan solo me dedico netamente al estudio y me enamoré de la arquitectura desde chiquito por varios temas, tanto influenciales en la vida como temas históricos por amor al arte. Entre ellos, como digamos, historias de Leonardo da Vinci y sus profesionales con el tema de dibujo y expresiones arquitectónicas y guerra. Y por tema, pues ya de la vida, pues familiares que ya tienen conocimiento en el área de ingeniería principalmente. Yo me fui por el área arquitectónica. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, Pues ¿te gusta la historia? sí, un poco sí. Y pues molestarte ahí un poquito. Yo soy de tercer semestre, tercer periodo. Es informarte ya que preguntaste. Ok. Hay de Y ya. varios. Vale, Camilo, muchas gracias. No, vale, gracias. Hay de varios semestres, entonces. O todos, o excepto Camilo, todos somos de primero. Profe, creo que Camilo y Joana son de tercero, creo que son los dos únicos. No estoy segura, pero no hay muchos. Bueno, perfecto. Steven. Sí, señora. Buenos días, me presento, soy Steven Torres, tengo 17 años y la decisión que tuve para estudiar arquitectura fue porque de por sí me gusta construir, crear, es chévere y se entretiene uno harto. Y también pues estudio y trabajo. Ajá. Y ya, profe, ¿Y qué edad tienes, Steven? 17. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Laura Fernanda. Buenos días, mi nombre es Laura García, tengo 17 años y decidí estudiar arquitectura
porque desde muy niña siempre me ha interesado todo lo relacionado a las artes. Y pues inicialmente tenía como pensado estudiar algo como artes plásticas y eso, pero pues seguí como investigando mejor y pues en el campo laboral es más abierto pues la carrera de arquitectura y pues obviamente es una carrera que incluye todas las artes y pues también de lo poco que he conocido de la carrera me ha gustado bastante en la parte de tener que como tener ese contacto con la sociedad. Entonces, eso me llama muchísimo la atención y por eso, más que todo, decidí estudiar la carrera. La verdad, a diferencia de mis compañeros, no está en dibujo técnico ni pues relacionado a la carrera, pero pues sí, siento que tengo como las habilidades Sí, y ya. sensibilidad. Ujú. Bueno, qué chévere. Entonces, lo tuyo es más intuitivo. Sí, señora. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Quién más se anima a compartirnos su historia, algo sobre por qué están aquí? Yo, profe. Sí. Sí, Me llamo, Natalia. me llamo Natalia Moreno. Estudio arquitectura porque realmente me gusta. Desde muy chiquita he tenido la habilidad de dibujar, crear y pues como los otros nunca he estudiado algo relacionado. Aparte soy tecnólogo en contabilidad, entonces es súper diferente a lo que estoy empezando a estudiar. Me encanta, la verdad es un sueño estudiar esta carrera y tengo 19 años, trabajo y estoy estudiando también. Esta es mi primera clase y ya. Vale, qué chévere, Natalia, muchas gracias. Sí, la vocación se va encontrando sobre el camino. Podemos tener muchas vocaciones a lo largo de la vida y qué rico que aquí también haya gente que ya tuvo contacto con otras ramas del conocimiento y se declinó ahora por estudiar esta carrera, cosa que alabo mucho, está muy bien. Yo creo que yo estudié arquitectura por cobarde. A mí me habría gustado estudiar historia o literatura, pero después de un tiempo me di cuenta que podría empezar a encontrar intersecciones entre la arquitectura y otras ramas del conocimiento, otras disciplinas. Y de hecho estoy convencida que la arquitectura es una carrera de carácter interdisciplinar. De modo que pues creo que estoy, de alguna manera estoy trazando mi propio camino, porque no he ejercido como, digamos, como arquitecta en la parte práctica, en el oficio duro, en salir a obra. Pero sí me ha alimentado de esas experiencias. Entonces, encuentro muy valioso la relación que puede existir entre el oficio práctico, el estar en obra y la parte teórica. Creo que se retroalimentan y son necesarios. De hecho, también creo que un buen arquitecto necesita saber de historia para poder hacer una práctica responsable. Entonces, en esa medida, pues sí creo que esta clase nos puede nutrir muchísimo. Vamos a hacer un recorrido por toda la historia de la arquitectura en Occidente. Esto es demasiado denso. Cada una de las clases podría ser objeto de una tesis doctoral. Por eso la idea es que ustedes se lleven los conocimientos esenciales, lo más importante, que puedan identificar qué arquitecturas caracterizó cada periodo y por qué. Para mí también resulta especialmente importante comprender cómo la arquitectura es el resultado del espíritu de un tiempo, del pensamiento de una época determinada. Entonces,
ver cómo la arquitectura se ha venido transformando de acuerdo con los cambios que han venido surgiendo en la sociedad misma. La arquitectura viene siendo como la materialización de la cultura, de la idiosincrasia, de muchos aspectos que son inherentes a la humanidad en general. Entonces, ese es uno de los grandes mensajes, no entender la arquitectura como un objeto aislado, sino como el resultado de un pensamiento, de una época, de un conocimiento, por supuesto, y a su vez también entender cómo la arquitectura está atravesada por otras ramas del conocimiento como la sociología, la filosofía, la antropología. La arquitectura es muy amplia y el arquitecto no solo debe saber, no solo debe tener conocimientos en términos de composición, de diseño, sino que también tiene que tener una mirada responsable de cara a la sociedad para la cual trabaja, de cara también a otros elementos que son urgentes hoy en día, como la sostenibilidad también en todos los ámbitos, económica, social, ambiental. Son muchos elementos que entran en juego a la hora de intervenir la ciudad a través de la arquitectura. Entonces, debemos ser conscientes de que un arquitecto debe tener conocimientos en muchas áreas. Y eso nos hace a su vez pues, personas con un conocimiento más integral, y esto lo debemos tener presente a lo largo de toda nuestra vida profesional. Somos transdisciplinares y para hacer una práctica ética tenemos que tomar en consideración la ciudad para la cual, la sociedad para la cual trabajamos. Entonces, bueno, para no alargarme más, veo a una persona que prendió la cámara, no sé si ya habló, o otra persona que quiera hablar y contarnos un poquito por qué escogió arquitectura. Yo, profe. Pues me presento, mi nombre es Brian Pireno Álvarez Babativa, tengo 19 años, pues mucho esta carrera me llamó la atención, mucho recién me salí del colegio, me interesó, al principio no la pude estudiar por problemas, digamos, que valía mucho en las universidades que había buscado, entonces me tocó optar por otras carreras, alcancé a estudiar 2 semestres de ingeniería de sistemas, me salí porque no me gustó, digámosle, como los profesores que habían y la metodología que utilizaban para enseñar. Después de eso también alcancé a estudiar algo de diseño industrial. Eh, También hubo como problemas ya, pero solamente fue con los profesores, era virtual todo. Y pues ya fue el último que encontré esta universidad y pues mucho a un buen precio la carrera y pues me alegro mucho porque pues es como que encontré y puedo estudiar lo que quise desde el principio. Pues a mí me ayudó a estudiarla fue como que yo siempre me preguntaba cuando mucho no veía edificios, siempre me preguntaba, digámosle, eh, como que por qué primero, mucho cuáles eran los primeros pasos que se seguían como para llegar a esa estructura. Entonces siempre me preguntaba como eso y pues yo no tenía ninguna idea, porque yo, digámosle, pues dije, no, pues como que tienen ahí su diseño ya y la montan. Pero yo me preguntaba siempre, pues tenía un proceso. Entonces como que comencé a investigar y pues ahí fue cuando supe de arquitectura, entonces comencé a informarme más y me gustó. Aparte de eso, de también que pues me gusta dibujar, fue como lo que me llevó fue a eso y pues acá estoy. Bueno, muy bien, la curiosidad también, ¿no? Sí, señora. Bueno, muchas gracias, Filemón. ¿Alguien más? Yo, profe. Stephanie. Yo me llamo Estefanía Gámez, voy para 19 años, me gusta mucho la carrera de arquitectura porque me gusta mucho dibujar, siempre me ha gustado mucho. He hecho varios cursos para AutoCAD, para Revit, para SketchUp, para Photoshop, también hice un curso en el SENA de costos y presupuestos para una hora, entonces me gustaba mucho la carrera en general. También trabajo y estudio y pues ahí aprendiendo aún, pero me está gustando mucho la carrera, como que cada vez me voy empapando más de todo eso. ¿Y ya? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, buenos días. Buenos días, Diana.
No, mi nombre es Ángela, Sí. Ángela Sánchez. Ah, Bueno, yo escogí la carrera, o sea, yo no pensaba que fuera a estudiar arquitectura porque yo actualmente ya cursé una carrera que fue lenguas modernas y estoy cursando otra que es derecho. Pero este año por el tema de la virtualidad y un poco por el tema de que, pues, en derecho yo, pues, como que no tengo la posibilidad de salir del país para ejercerlo. Quise ver otras alternativas, pues, para poder de pronto en un futuro salir del país y ejercer mi carrera. Y fue por eso que decidí estudiar arquitectura y porque, así como tú dijiste en un principio, yo no empecé a estudiar arquitectura cuando salí del colegio por miedo, porque como que, pues no sé, o sea, eran muchos factores que yo decía, no, pero ¿y qué tal no pueda? Bueno, no sé, muchas limitantes que yo me colocaba sola. Pero pues bueno, evaluando todo, yo dije como, pues si muchas personas pueden, yo por qué no voy a poder hacerlo y de pronto mejor. Entonces, esa fue como mi motivación, que uno es el mismo que se pone limitantes y a veces pues no se da cuenta de que uno tiene las mismas capacidades que los demás. ujú. Y bueno, eso, profe. Y tengo 21 años y ya. Bueno, muy bien, gracias. Una reflexión muy valiosa, es cierto, las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Em, ¿Quién más quiere compartirnos su historia? Bueno, yo sé que es intimidante porque somos bastantes. Sí me gustaría escuchar a más personas. No sé qué nos quiera contar Buenos días, John. Buenos mi días. nombre es John Brandon Reyes Ramos, tengo 20 años. Decidí estudiar arquitectura porque es una carrera con bastante futuro, que no se queda nunca en un solo punto, sino que cada día va avanzando un poco más. Y pues esa es una de las cosas que me llevó como a estudiar arquitectura. Ok, bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 20 años, no trabajo. Vale, John, muchas gracias. Bueno, y he visto unas banderas de Colombia. Sé que estamos viviendo momentos de mucha agitación, de mucha convulsión. Es difícil lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Es muy doloroso. Pero también es urgente que pensemos en ello aquí, en este espacio, en el aula. Es urgente que lo pensemos porque el progreso del país depende en gran medida también de la arquitectura, de, de la manera como nosotros construimos espacios más equitativos, espacios que permitan la integración de todos. El espacio público, creo yo, por ejemplo, no es no es el espacio donde puede caber todo, es el espacio donde se permite que hayan diferencias y que podamos compartir esas diferencias. Son espacios de encuentro para lo que es diverso, para lo que es, para el otro, digamos, para dar cabida a lo que es distinto a mí. Y creo que desde la arquitectura del urbanismo hay mucho que aportar a esta sociedad para crear
espacios más, como dije, igualitarios, equitativos, a los que todos podamos acceder. Debemos pensar mucho en eso ahora que se han presentado esta situación, de cómo la arquitectura puede responder a estas nuevas demandas, ¿no? La sociedad está gritando en las calles que se necesita más justicia, y la justicia no solo es social, es espacial también. Entonces, en ese sentido también como arquitectos tenemos una enorme responsabilidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cree que la arquitectura puede contribuir a que las cosas cambien y mejoren en un país emergente como el nuestro, con problemas sociales tan serios como los que estamos atravesando hoy? Pues, profe, qué pena. Pues yo pienso que para el que la sabe utilizar, ¿sí me entiende? Puede que para el problema que estamos viendo hoy pues no haya mucho aporte, pero simplemente se podría un buen arquitecto y una persona que administre bien los recursos, sí se podría cambiar muchas cosas. O sea, realmente uno no sabe mucho del tema, pero cuando a uno le dicen que se roban billones en construcciones, en puentes, en obras que uno un poquito empapándose en esto, nosotros pues ya antes hemos escuchado arquitectos que realmente no necesitan tener todos los recursos para hacer unas grandes obras y bonitas, ¿sí? O sea, realmente es saber utilizar los recursos, saber implementarlos, y yo pienso que, o sea, nos ahorraríamos mucho dinero que puede servir para cosas más importantes como lo es la salud en nuestro país, pienso. Y esa sería como el aporte de la arquitectura, simplemente hacer arquitectura que nos tenga la necesidad de gastarse tanto presupuesto, y realmente uno, haciendo buen uso de los materiales, puede hacer cosas muy bonitas. Por ejemplo, aprovechar los materiales locales disponibles para abaratar costos y hacer una arquitectura más local, y de esta manera pues también ahorrar dinero, que hace parte de los recursos de todos. ¿No es así lo que estás diciendo? Para poder hacer otras inversiones. Sí, sí, señora, realmente sí es eso. O sea, uno sabe, aunque uno no sepa mucho y hasta ahora está empezando, pues realmente no es un secreto para nadie que lo que realmente usan en obras, o sea, realmente no es para la obra, sino es para ellos. Entonces, sí, entonces eso voy. O sea, si realmente fuéramos más conscientes, las arquitecturas, las obras sociales se harían utilizando los recursos nacionales, invirtiendo un poco menos del presupuesto, y va a quedar un presupuesto para otras cosas, y no estaríamos en este problema ahorita de ver plata y mirar buscar la forma de a dónde sacarla, ¿sí? Entonces, pues ese sería como el aporte que pienso yo que podríamos darle al país. Ok, sí, eso ya es un problema más estructural, más de conciencia, ¿no es cierto? De parte de los encargados de ejecutar esas grandes obras, esas grandes infraestructuras. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué opinan? ¿Quién más quiere dar una opinión? ¿Cómo desde la arquitectura podemos construir un mejor país, una sociedad más igualitaria? ¿Cómo creen que eso se podría hacer? Profe, pues yo digo, sí. Usted dijo, toca hacer una sociedad igualitaria. Entonces eso se puede empezar a hacer desde el ambiente, desde el hábitat en donde nosotros vivimos, por decirlo así. Entonces, es bueno no concentrarnos más en hacer buenas obras y de mejor calidad en sectores de presupuesto alto y todo eso, sino hacer que todo sea igualitario y que todos tengan las mejores condiciones de vida. Pues, pienso que eso sería un gran cambio para aquellas personas que por lo general siempre, por ejemplo, en este paro molestan mucho por lo que hay muchas personas que no tienen
los mismos beneficios que otros. Que otros no tienen las mismas viviendas que otros, entonces es mejor empezar con un cambio radical desde el hábitat de cada uno. Muy bien, sí, hay que empezar por resolver las necesidades básicas de la inmensa mayoría. Y una necesidad básica es el derecho a la vivienda y una vivienda digna, ¿no es cierto? Entonces, ir pensando también en ello. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Profe, buenos días. Buenos días, José. Mucho gusto, José Reyes. Profe, pues claro, desde la arquitectura, desde el punto de vista y la perspectiva de la arquitectura, uno puede lograr muchas cosas. Pues yo en este momento, hace 2 años, yo constituí una constructora, una empresa, y pues yo estaba aislado del mundo de la construcción. Y al constituir la empresa me di cuenta que hay mucha oportunidad de vivienda que aún la persona desconoce, muchos subsidios de vivienda, muchas obras sociales. Y me metí en ese mundo. Hay muchos subsidios, trabajo con las 3 cajas de compensación y hay viviendas que yo entrego más o menos de casi 60 metros cuadrados en la zona rural, pero hay mucha persona que desconoce eso. Es falta de información, es falta de que el gobierno informe un poco más a la ciudadanía que hay esos subsidios. En este momento hay un subsidio de vivienda en la zona rural que se llama sitio propio. Yo creo que nadie lo ha escuchado. Pues el mejoramiento de vivienda, pues yo creo que sí, todos más o menos lo han escuchado. Y ahorita hay un subsidio que están manejando las cajas de compensación que se llama embellecimiento. Son subsidios que realmente uno pasa la vida y nunca se entera de eso. Igual también la corrupción afecta mucho. Si yo comparo el deprimido de la 93 con el Canal de Panamá, duraron el mismo tiempo. El deprimido de la 93 duró casi 10 años. La construcción del Canal de Panamá en 1903 duró 10 años. Entonces, es de pronto también, primero partiendo de la corrupción y segundo, pues dando un poco más de información a eso. Uno hace obras sociales con esos proyectos. Vale, José, muchas gracias. Sí, bueno, el tema es que también cuando la gente se tiene que desplazar a las zonas rurales, pues es difícil en el sentido que no va a tener de pronto el trabajo cerca o el colegio de los niños. A veces eso también dificulta o digamos que disminuye la calidad de vida, porque cuando una persona tiene que estar en el transporte público muchas horas al día, pues también se está perdiendo la posibilidad de estar con sus hijos, de ir al cine, de ir por un café. Entonces, sí, es importante también saber que pues, existen estas alternativas, pero que bueno sería que también hubiera estas oportunidades en la ciudad. Y por el otro lado, mencionaste lo del tema de la corrupción, sí, desde luego, esa es una de nuestras principales enfermedades en el país. Profe, qué pena Sí. interrumpir. En la ciudad, claro, hay subsidio, lo que yo estaba comentando que se llama embellecimiento. ¿Qué consta este subsidio? Escoger a una familia que tenga la casa prácticamente en obra negra, ¿sí? Ladrillo de la vida. Que no hayan podido enchapar, pintar, ni la fachada. Todo eso, hasta cocina, en unas ocasiones, dependiendo del presupuesto, se les da con cocina integral, se les monta una cocina integral, pisos enchapados, hay que empañetar, pintar, todo eso, pero son subsidios que realmente, como me decía la gente, que de pronto
yo les ayudo a sacar esos subsidios. Sí. Que se muere la gente y nunca supo que había un subsidio de esos. Sí, Por lo yo no lo he menos escuchado. el subsidio de sitio propio se entrega una casa con todas las normas de sismorresistencia, la NSR 10. Pero hay personas que realmente no conocen ese subsidio y hay personas que aún viven en casas de adobe, casas de tabla, y pues se mueren en esa casa. Y ese es un punto determinante para que las personas emigren del campo hacia las ciudades. Ujú. Entonces es un subsidio para el mejoramiento integral de las viviendas. Sí, ese es un subsidio que se llama subsidio de vivienda nueva en sitio propio. Es un subsidio BIS. Pero a diferencia de las ciudades de la zona urbana, que el subsidio llega hasta 17 millones, las personas en la zona rural, el gobierno les da 50 millones de pesos. Okay. Pero hay personas que no saben. Sí, yo desconocía eso. Bueno, José, muchas gracias. Y con respecto al otro que comentaba, sí, muchas veces se debe a que los alcaldes de turno no dan continuidad a los proyectos, entonces eso trae consigo muchos reveses, que sí, que no, que metro elevado, que metro subterráneo, y al final los perjudicados somos todos. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos su opinión? Buenos días. Buenos días. No es una opinión, es solamente para presentarme con ustedes. Mi nombre es Aisa Sánchez, tengo 20 años de edad y yo trabajo en la tarde, en el turno de la tarde, entonces también era para aclarar ese punto. Igual, al igual que la compañera Joana, pues no es que se me dificulte mucho, pero sí, pues el esfuerzo es un poquitico mayor para poder entregar todos los trabajos a tiempo. Y pues el fin de semana también lo dispongo netamente pues a hacer todas las tareas. Y decidí estudiar arquitectura pues porque de pequeña siempre me ha gustado esa carrera y pues anteriormente la estudiaba solamente que no la pude terminar y decidí nuevamente retomarla. Ok, muy bien. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? César. César. Un momentico. Buenos días, mi nombre es César Augusto Mayo Córdoba. Tengo otras carreras en ejercicio. Soy hijo de arquitecto. Mi papá se llama Camilo Mayo Caicedo, decano de la Universidad Nacional en la Facultad de Arquitectura durante muchos años. Y aparte pues de lo que ejerzo y trabajo, decidí como casi que el proyecto de vida futura de la arquitectura, bajo la convicción de que es el área donde más se puede desarrollar la creatividad. Tengo más de 18 años, naturalmente. Eso es todo. Eso es todo. Y igual que los otros dos compañeros, pues mi tiempo para efecto de tareas y asuntos de dedicación es el fin de semana. Entre semana me es imposible, dado que, como dije, trabajo en otras cosas y el tiempo que tengo pues es muy breve. Inclusive tengo que mezclar un poquito la atención a la clase con algunas cositas menores de trabajo, pero pues en la vida también hay que hacer esfuerzos para conquistar cosas. Entonces, a la disposición también lo que pueda hacerle útil a la clase, al grupo y a
y a la docente y a la universidad. ¿Ok? Bueno, César, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces quiero empezar por compartirles el programa de esta clase para que nos vayamos empapando de los objetivos, del cronograma, de las tareas, que creo que es algo que no deja de preocuparles a algunos. Entonces les voy a compartir pantalla, me avisan si lo ven bien. ¿Se ve bien o lo acerco un poquito? Ahí se ve bien, pero chiquito. Ok, entonces va así, ¿no es cierto? Listo. Sí. Bueno, este curso se propone entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado, historia en el hemisferio occidental, a través del análisis de cada uno de los periodos históricos que comprenden la historia de la arquitectura en Occidente. Para eso se procederá a una teorización de los elementos básicos de la arquitectura. Para esto me voy a basar en el libro de Vitruvio, no sé si lo hayan escuchado, eso es un clásico muy antiguo de la arquitectura, ¿sí? Él decía, perfecto, él decía que la arquitectura tenía tres componentes esenciales que eran la solidez, la funcionalidad y la belleza. Yo, para introducir el curso, voy a explicar estos tres elementos brevemente y luego entraré de lleno a historizar cada uno de los periodos, desde las formas más primigenias. Entonces, para ello, para hacer ese recorrido cronológico, entonces quiero empezar con la invención misma de la arquitectura, pasando por la arquitectura egipcia, griega, romana, y más adelante estaremos hablando de los periodos paleocristiano, bizantino, medieval, gótico. Todo esto va a seguir una periodicidad cronológica. Y esto todo va a estar enmarcado en algo que les mencioné anteriormente, y es lo que tiene que ver con el carácter interdisciplinario de la arquitectura, el sentido, digamos, entenderla como una manifestación propiamente humana, que tiene que ver con la evolución del pensamiento, con los cambios históricos, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero que podamos comprender todo esto desde una perspectiva crítica y analítica. No se trata de memorizar, sino más bien de entender de dónde proviene esto, de dónde provienen estas formas, por qué se transformaron, en qué medida y en dónde. Para digamos, de esta manera, pues tener una postura frente a esto. Me gusta pensar que no existen verdades absolutas, sino que todo es susceptible a cuestionarse, y para eso pues también quisiera abrir unos espacios de discusión. Yo en el módulo anterior había pensado hacer una especie como de debates, pero para serles honestas, soy torpe con la tecnología y no sabría cómo organizarlo a través de estas pantallas, el tema de los debates, cómo hacer una especie de subgrupos de discusión y demás. Y luego al finalizar el módulo anterior, los chicos me dijeron que estaría muy bien también abrir estos espacios, que eso los motivaba a participar y demás. Entonces quiero encontrar la manera para que hagamos por lo menos un debate en el que nos organicemos por grupos para responder unas preguntas, para generar como una especie de controversia alrededor de determinados temas y de ahí sacar también una nota.
Entonces, bueno, esa es una idea, esa es la idea, pensando también en este objetivo general que es que ustedes adquieran una mirada crítica frente al relato que yo les voy a hacer. Y por otro lado, pues adquirir conocimientos relativos a la historia que sirvan como referentes para el ejercicio profesional. Entonces es más o menos como entender el porqué de las cosas, ¿sí? Porque al final aquí ninguno de nosotros es un iluminado, la arquitectura es todo lo que nos rodea. Y por eso, digamos que permanentemente estamos aprendiendo de lo que ya existe, ¿sí? Nosotros estamos tanto despiertos como dormidos en un edificio, en una construcción. A lo largo de toda nuestra vida estamos habitando la arquitectura. Entonces, por eso debemos entender el porqué de lo que hacemos y en esa medida pues la historia nos brinda muchísimas herramientas, ¿no? Les dije que la idea era encontrar cruces o puntos de intersección entre el contexto histórico, entre el contexto geográfico y la arquitectura misma, la obra. Bueno, esto va muy en línea con el hecho de poder entender la arquitectura como un contenedor de la vida humana y como una manifestación social y cultural. La arquitectura y la ciudad yo creo que son una de las máximas realizaciones de la vida en sociedad, de la humanidad. Luego vendrían otros objetivos específicos de esta clase, pues que ya serían más, digamos, más de orden técnico, como diferenciar y comprender los elementos, los conceptos que definen la arquitectura en Occidente, poder identificar y definir cronológicamente los periodos que abarca la historia. Entonces ya entendiendo el porqué de estos, digamos, de estos estilos, que no me gusta llamarlo así, pero pues, voy a traer a colación esa palabra muy manoseada de los estilos de arquitectura, entender el porqué y pues poder saber a qué periodo corresponden a lo largo de la historia. Bueno, esto también tiene que ver con el tema de cómo la arquitectura es ciencia, pero a la vez arte, ¿no? Es ciencia en la medida pues, que obedece a las leyes de la física, tiene unas determinantes ligadas más a la parte técnica y por otro lado pues obedece a los valores sociales y culturales de una época. Entonces que podamos situarnos en la mitad y entender que la arquitectura no es del todo ciencia, pero no es tampoco del todo arte, está en la mitad y es arte en la medida en que transmite una idea, despierta emoción, digamos que nos interpela a percibir cosas con los sentidos. Entonces, en ese sentido, en esa medida también podría llegar a ser arte y por otro lado, pues también necesariamente se vale la técnica y con ello de la ciencia. Entonces, ese es otro de los objetivos, ser conscientes de ello. Como estrategia, pues esto es una clase de teoría. Y esto es una clase magistral, es difícil a través de estos nuevos esquemas virtuales improvisar nuevas técnicas innovadoras. Estoy pensando en hacerlo en los debates, voy a ver cómo lo organizo. Para eso no sé si la representante o el representante del grupo me pudiera facilitar la lista hoy, la lista de todos los estudiantes que están inscritos en este curso para ya ir mirando cuántos somos, cuántos grupos seríamos, cuántas personas los integrarían, etcétera. Para hacer esto, bueno, y por otro lado, yo voy a empezar a hacer unas presentaciones en PowerPoint o en PDF para mostrarles cada uno de los temas que vamos a abordar en clase. Llegará el momento en el que tengamos que abrir espacios para exposiciones, porque somos bastantes. Yo creo que nos va a tocar hacer exposiciones de 3 o 4 personas, no sé, para que nos alcance el tiempo. La dinámica que yo realizo por lo general, o lo que venía haciendo, es explicarles lo que les dije, explicarles el tema, y en la segunda hora, 1 o 2 grupos explican una de las obras de ese periodo histórico.
Entonces, si yo les explico el periodo, no sé, el Renacimiento, la arquitectura renacentista, entonces durante la primera hora explico la teoría, en qué consiste, por qué, cómo y cuándo, y en la segunda hora 2 grupos expondrían 2 obras referidas a este periodo. Esa sería, por ejemplo, esa sería una de las notas y esa hace parte de la metodología de la clase. Por otro Profe, lado, sí. lo que pasa es que con un profesor anterior en Introducción a la Arquitectura también trabajábamos por grupos. Entonces, no sé si a usted le parezca que nos mantengamos en esos grupos de trabajo o usted va a hacer unos diferentes. No, no, si ustedes ya tienen ya conocen a a sus coequiperos, está bien para mí. Está bien, somos bastantes y sería muy engorroso ponernos a rearmar los grupos, a menos pues que ustedes Sí, profe, lo hablando quieran. sobre eso, bueno, los grupos son conformados como por 10 personas y lo que pasa con la lista, yo se la puedo pedir a los profesores anteriores, pero la lista está desorganizada porque hubo personas que, incluyéndome, que como que llegamos tarde a clases, me voy a entender, como por 3 días y entonces la lista no está totalmente organizada. Entonces, no sé si me das un poquito de tiempo y la organizo por los grupos. Sí, perfecto. Sí, pues la idea es que sería antes de finalizar esta semana para que el viernes yo les pueda colgar el listado de los grupos con los proyectos. ¿Mm? Listo, profe, no te Y preocupes. que tengan tiempo para hacer eso. Entonces les decía que será una clase magistral, yo les voy a explicar un tema en la primera hora, en el segundo bloque ustedes entrarían a exponer su tema. La idea del foro, el debate está vigente, está sobre la mesa. Quiero organizarme para poderlo hacer. Me gusta que podamos abrir estos espacios de discusión. Y por último, bueno, yo les había comentado que me había dedicado sobre todo a trabajar en la parte editorial, que trabajaba en revistas, pues consideré al lugar al que cada uno al final entregara un texto. Claro que viendo que somos tantos, yo creo que vamos a hacerlo de a parejas. No me gusta que sea de parejas porque la escritura es un ejercicio muy individual, pero somos tantos que podríamos mirar si lo hacemos de a parejas. Un texto sobre alguna obra de uno de los periodos trabajados durante la clase en donde ustedes describan de una manera muy lúdica, si se quiere incluso jocosa, en qué consiste el proyecto, que sea en un lenguaje fácil, poco técnico, que sea algo muy ameno. Un escrito final de no más de página y media, sin imágenes, con imágenes pues sería más. Obviamente deben haber imágenes con sus pies de fotos, descriptivos. La idea es hacer esto al final del curso. Yo les voy a montar los lineamientos de esa entrega. Les puedo montar incluso también un ejemplo de esos textos. Para que para que se puedan guiar. Lo mismo para la exposición, yo les subo los criterios y bueno, de eso van digamos, las evaluaciones. Esto es lo mismo, sí. Pues es que como usted dice su metodología, entiendo que su metodología solo es escritos y exposiciones, o también vamos a manejar dibujos y proyectos de cómo mejorar ciertas cosas o así. No, esta clase es teórica, entonces yo quiero que ustedes desarrollen esa capacidad de expresarse tanto verbal como de manera escrita. ¿Por qué? Y esa es una impresión mía, digamos, es personal. En mi escuela, por lo menos, cuando debíamos exponer algún proyecto, nos decían, cuelguen sus planos y espérenos afuera. Nosotros los profesores vamos a revisar con cuidado qué hay ahí y al final de la sesión les damos una nota. Y entonces nos perdíamos en la oportunidad de exponer los proyectos, de explicar de dónde provino, no sé, una solución u otra. Y luego cuando uno se enfrenta a la vida profesional y el cliente le dice, los planos sí, pero explíqueme qué es lo que usted está haciendo, explíqueme qué es lo que propone, porque yo no soy arquitecto y no sé leer planos. Entonces ahí es cuando ustedes deben
entrar a explicar, digamos, a desarrollar esa habilidad para explicarle a una persona que no tiene contacto con la arquitectura cuál es su propuesta, ¿sí? Eso hace falta, por lo menos a mí me hizo falta, y creo que a veces en las escuelas de arquitectura nos enfocamos mucho digamos, en otras cosas que son fundamentales también para aprender a componer, para muchas cosas, pero no hay que dejar de lado estas cosas que son prácticas y que se requieren para el ejercicio profesional, ¿sí? Por otro lado, es importante también que desarrollen la habilidad de escribir, porque van a tener que comunicarse, explicar sus proyectos, muchas veces también de manera escrita, por correos. Esto es importante. Entonces, siendo que es una clase de teoría, quisiera aprovecharlo también para que pudieran desarrollar esas habilidades. Yo no les voy a corregir su destreza en la parte escrita. Voy a evaluar la capacidad analítica, que tanto investigaron. Como siempre, aquí prima mucho más el esfuerzo, ¿sí? Que denote un trabajo consciente, juicioso. Eso es lo que yo voy a evaluar. Obviamente no puedo dejar de lado que no deberían haber errores de ortografía, pero yo entiendo que pues ahorita con todas las herramientas que nos ofrece el mundo digital, pues eso no es común. Y bueno, y el debate, que sí quiero que lo hagamos también para motivarlos a ustedes que participen, que pregunten, que problematicen muchas cosas. Entonces deberíamos hacer un debate. Yo creería que en la segunda, sería la otra semana o la que sigue, hacer un debate en el que todos podamos participar, y eso tendría una nota del 20%. Entonces la exposición sería el 40%, el escrito final el 40% y el debate conjunto el 20%. Este es el cronograma de la clase. Yo dejé iba a empezar de una vez con las exposiciones, pero creí conveniente dar un espacio para que habláramos, para que conversáramos, porque creo que es urgente por los tiempos que vivimos hoy, que podamos abrir también un espacio de discusión en el aula de clase. Entonces voy a empezar primero explicándoles los 3 conceptos de Vitruvio: la utilidad, la solidez, la belleza. Luego entonces explicaré cómo el arquitecto se convirtió en del sumo sacerdote al profesional. Más adelante, cómo la arquitectura es la base o la célula de la ciudad. Esto, alguien decía, una arquitecta colombiana dice que la arquitectura es como el arroz en la paella. O sea, la arquitectura es en la ciudad como el arroz en la paella, es fundamental, es la esencia misma de la ciudad. Entonces eso lo voy a explicar como en la sesión al final de esta semana. Luego entraríamos ya a hablar de cada uno de los periodos, de la historia de la arquitectura, la invención, la arquitectura egipcia, la griega, la romana, la paleocristiana, la bizantina, la medieval primitiva, la gótica, la renacentista, la manierista. Bueno, en fin, vamos a hacer un recorrido por todas estas arquitecturas o estilos. Como dije, que no me gustaba, pero hay veces que hay que explicarlo así. Estos estilos que se vinieron depurando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ir siguiendo un orden cronológico. Se esperaría que en la última sesión ustedes entregaran sus artículos, pudiéramos hacer un cierre del curso, pero como corrí la la primera clase la corrí, entonces dejaríamos la última sesión como arquitectura contemporánea. El módulo pasado también traje a un invitado. Tuvimos una charla casi al cierre del curso muy enriquecedora con Álvaro Borges, el
el arquitecto que ganó la Bienal de Arquitectura el año pasado con el Centro Japón. Bueno, y creo que ese espacio fue muy enriquecedor para todos. Y pensaría pues que este módulo podríamos intentar también traer un invitado. Voy a ver si es posible. Se los comentaré si se da esa posibilidad. ¿Alguien tiene una pregunta sobre la metodología, sobre el cronograma, sobre las entregas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Listo. Bueno, ¿alguno tiene una noción sobre lo que les estoy presentando, sobre esta cronología, sobre estos temas que vamos a ver? ¿O esto es nuevo para todos? Pues por mi parte yo digo que nuevo no es, porque ya varias cosas de las que su merced nos va a mostrar, pues eso ya hemos visto algunas cosas, no hemos investigado a fondo las temáticas, pero sí algunas cosas. Y pues es algo nuevo a lo que vamos a entrar, entonces pues toca aprender. Es que como cultura general hay algunas cosas que son evidentes y que uno las conoce, pero ya como un entrenamiento académico, para mí todo es nuevo. Bueno, súper. ¿Qué han visto en las otras clases que se repita acá para tenerlo presente? Más que todo las vanguardias. Las vanguardias artísticas. Sí, señora. Ok. De hecho, bueno, a mí me enviaron un cronograma de esta clase y yo hice unos cambios porque creí que eran convenientes. Y dentro de esos cambios estaba pues, reemplazar el tema de las vanguardias por la arquitectura en la era de la Ilustración y en el siglo XIX. Lo cambié porque no quería mezclar, digamos, como la cronología de la historia de la arquitectura, entre comillas, porque pues, la historia de la arquitectura es mucho más amplia, pero pues, vamos a concentrarnos aquí en una fracción, pero no quería combinar eso con la parte del arte. Sí que hay cosas que son comunes, por ejemplo, veremos cómo muchos arquitectos se inspiraron en vanguardias artísticas para hacer su obra. Este es el caso, digamos, de, por ejemplo, Mies van der Rohe, pero no quería concentrarme en las vanguardias, sino en la parte de arquitectura como tal. Entonces, ese cambio sí lo hice, sí lo había visto, que se había propuesto hablar exclusivamente de las vanguardias, entonces lo reemplacé por arquitectura. Y qué bueno que lo comentan, porque, bueno, esperaría que sí tocáramos el tema, pero que no profundizáramos mucho en él. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ustedes ya vieron los elementos, ¿no es así? ¿Elementos de qué? Sí, en la primera clase, los elementos de la arquitectura, como que vieron en la clase que me mencionan que ya tuvieron como un abrebocas a estos temas, ¿o no? ¿No han visto nada de esto
en otras clases. Lo que pasa es que nosotros no estamos muy articulados con los otros profes y por eso les quiero mostrar también el cronograma para que podamos retroalimentar cualquier cosa, cualquier cambio que se deba hacer. Profe, pues yo tengo aquí que elementos de la arquitectura, algo que vimos fue como la militarización de la cultura, la reculturalización, la muerte de la ciudad cuando pasó al modernismo, reproducción social del espacio. No sé si tenga que ver algo con eso, pues como de cuando, como antes doctrinaban, digamos, como la arquitectura y ya en el tiempo y ahora pues ya es más moderno, ¿no? Ya cada quien le adiciona a su arquitectura pues lo que crea que vaya acorde. No entendí muy bien, ¿cómo así? O sea, pues lo de los elementos, pienso yo, lo que yo entendí, lo que nos explicaron fue más o menos como antes, en los tiempos de antes, pues la arquitectura era más militarizada, ¿sí? O sea, tenían Ah, como ya una entiendo. doctrina. O sea, digamos, una iglesia, pues las iglesias, esos se construían casi similares, tenían sí, como eran a mano, eran muy similares, las arquitecturas pues eran para gente de la época pues que tenía dinero, que sobresalían, como lo eran pues los monjes, y los curas. Y ya hoy en día pues ya el modernismo, ya cuando apareció el modernismo pues ya la arquitectura implementó formas, o sea, sí, forma esférica, y otros elementos. Antes era más solo hormigón, ya hoy en día pues ya se implementó la madera, se implementó el PVC y otros elementos, pues pienso yo, no sé si eso sea lo que nos, Ok, lo sí. que nos habla. Bueno, no precisamente, pero sí es al lugar lo que estás diciendo de cómo la arquitectura se ha transformado en función de la invención de nuevas técnicas y nuevos materiales. Sí. Sobre ese tema profundizaríamos más adelante en el cuarto semestre, cuando entremos a hablar de arquitectura moderna. Durante ese bloque nos vamos a concentrar exclusivamente en arquitectura moderna y ahí vamos a entender cómo sí hubo ese salto desde esa arquitectura más dogmática, ¿no? Por ejemplo, las catedrales góticas todas son iguales, todas se confunden, en cambio luego ya digamos que había mucha más expresividad a nivel, en términos plásticos, como ya cada arquitecto vino, digamos, a importar su sello propio en cada una de las obras. Entonces, sí, eso también tuvo que ver con la libertad, digamos, compositiva que ofrecía en la aparición de nuevos materiales como el metal, como el vidrio, etcétera. Como el vidrio, no, perdón, el vidrio ya estaba, pero como el metal, la incorporación del hormigón armado a la mayoría de construcciones. Bueno, eso tiene toda una historia sí, bueno, cuando hablamos de modernismo nos estamos refiriendo al movimiento del Art Nouveau en España, en Cataluña. Entonces hay que referirnos a esa modernidad, porque el modernismo es otra cosa. El modernismo es algo similar a lo que hacía Antonio Gaudí, tiene otro lenguaje. Entonces, hay veces se confunde y es muy común que se haga referencia a modernismo como a la modernidad, pero ahí hay un error. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Pues yo mirando los apuntes, aquí básicamente lo que se vio fue del dadaísmo, el no lugar, el modernismo, la militarización, el futurismo, el postfordismo, el surrealismo y la localidad. Entonces sí, son vanguardias. Algunas son transversales a la arquitectura, ¿no? Sí, son vanguardias. Entonces, bueno, estuvo bien el cambio que hice para no repetir esos temas.
¿Eso lo vieron hace este semestre, a comienzos de este año? Okay. Sí, señora. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces está bien cómo se planteó el cronograma. Yo le voy a comentar a Patricia, que es la persona que me envía a mí los formatos de los pensum pues para que estén informados que voy a hacer ese cambio. Y nada, no sé si tengan algo más que decir o nos vemos mañana. Profe, hoy no vamos a ver lo que decía ahí en el cronograma, la sesión 1, la de utilidad de cómo funciona un edificio. Sí, lo voy a pasar para mañana. Hoy quería escucharlos, quería abrir un espacio de discusión y porque ya no creo que alcancemos por lo que tengo que decirles, pero sí quería escucharlos. Si alguien más quiere decir algo sobre Profe, yo tengo una el tema que pregunta. estábamos conversando. Sí, Esteban. Profe, pues es sobre pues, lo que he entendido. Más o menos como los trabajos o, sí, o las lecturas, eso lo vamos a dejar más o menos para el fin de semana, sí, digamos el viernes. Quisiera saber si en el momento en el que nos dejes el trabajo nos indicas a qué plataforma hay que enviarlo o si vas a habilitar alguna plataforma para los trabajos o simplemente es el correo. Sí, pues Sí. como para dejar de una vez desde la primera clase ya todo dicho. Bueno, como les dije, yo llevo dos cursos. O sea, empecé el mes pasado con esto de la docencia. Entonces, yo había destinado el correo electrónico como medio para que ellos me enviaran los escritos. Las exposiciones no es necesario que me las envíen, pero los escritos, pues desde luego sí. Inicialmente les había dicho que al correo, pero no sé si ahora como vamos a hacer tantos, debo hacerlo a través de un Drive o algún otro canal. No tengo que definir, no sé cómo lo hacen en otras clases, no sé, al ser tantos. Profe, o sea, pues yo creo que como son más escritos, digamos, porque en las clases anteriores eran más bocetos y cosas así, imágenes, entonces pues el profesor tenía como una página que habilitó, pero su merced, pues como son más escritos, realmente lo que vamos a enviarle, pues podría su Profe, merced habilitar un correo, o sea, un correo, no el personal, como para que no se le sature de toda la información, sino un correo, sí, un correo de donde sea para mandarle los trabajos, ¿sí? ¿Ya? Ujú. Sí, esa es una muy buena idea. Ujú. Un solo correo para eso, perfecto. ¿Y un Classroom no se podría? ¿Cómo funciona lo de los Classroom? No lo he manejado. Subes la asignatura, la creas y obviamente en ese Classroom están todos los estudiantes. Entonces, ellos como que te crean como las entregas por estudiante. Entonces, te aparece el nombre y se puede pues anexar en documento o en imágenes y ahí mismo puedes dejar un comentario, responder comentarios y asignar una nota. Y eso está en el aula virtual. No, eso no es una aplicación, es como una aplicación de Google. Ah, ok. En un total, vale en 105.000, que cubre ese 1.405.000, 1.100.000 en la academia, que cubre. Bueno, listo. Vale, alguien me va a preguntar algo sobre los trabajos, me pareció escuchar. Voy a ver si acá tengo las instrucciones. De una vez se las voy a mostrar, los lineamientos para la exposición. De hecho, también lo puedo colgar. Voy a dejar de compartir acá. Volver a compartir.
las exposiciones tienen unos lineamientos. Entonces la idea es que primero podamos hablar del contexto. Son elementos intangibles, es decir, cosas que no son materiales, como los elementos geohistóricos, dónde está, en qué época se hizo el edificio, las variables culturales, el entorno, que ya es algo tangible, algo físico, como la configuración urbana del terreno, cómo era, si era un terreno inclinado, plano, qué preexistencias había calles, hitos, qué había alrededor del edificio, tiene un componente simbólico, no lo tiene. Luego entonces empezaría el recorrido por el edificio, que se basaría, por ejemplo, en la estructura, cómo funciona la estructura, cómo es su distribución espacial, qué programa tiene, los materiales. Para eso pues es indispensable que podamos incluir planos o fotografías cuando son muy antiguos, pues podríamos revisarlo. Dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los lineamientos para la exposición. Y de hecho también son transversales al escrito. En el escrito también deberían aparecer estos elementos. Si lo quieren hacer a modo de artículo descriptivo. Yo también les había propuesto la clase, la sesión pasada, el módulo pasado, que podrían hacerlo a modo de entrevista. Si ustedes escogieran un arquitecto, alguien mencionó, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Entonces, que escogieran un arquitecto al cual ustedes entrevisten. Obviamente es una entrevista imaginaria, pero la investigación que ustedes hagan de cada tema, de cada arquitecto, les servirá como fuente de información para poder desarrollar la entrevista. Entonces, les ponía, por ejemplo, la revista Bocas, que hace entrevistas a muchas personalidades de una manera muy amable. Entonces, esto también podría ser una manera de hacer ese escrito final o de entrevista o de artículo descriptivo. Si es artículo descriptivo, puede tener los mismos lineamientos de la exposición. Si es entrevista, pues es mirar revista Bocas, digital, en los supermercados está, cómo son estas entrevistas, escoger el personaje, investigar sobre él, imaginarse cuáles serían sus respuestas a determinados temas. ¿Está claro? Profe, qué pena, la verdad no me quedó muy claro en sí qué es el trabajo del o sea, en el artículo, no me quedó muy claro. Bueno, el artículo es un escrito final de 1,5 páginas, que se entrega el último día de la clase. Este artículo tiene como base una obra. Ustedes escojan, obviamente que, bueno, si vamos a trabajar toda la historia de la arquitectura en Occidente, pues puede ser de cualquier periodo, ¿sí? Una obra que sea representativa de determinado periodo y que ustedes puedan describir en estos términos. ¿En qué contexto se construyó la obra? ¿En qué entorno se emplaza? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué hay alrededor? ¿Cuáles son las preexistencias? Y luego, pues, entrar de lleno en cómo es la estructura, cómo se distribuye, qué programa tiene, los materiales, etc. Ese escrito puede ser de esta manera o puede ser una entrevista a un arquitecto también histórico de ese periodo, de cualquier periodo de los que trabajemos a lo largo de la clase. Entonces yo les decía que alguien habló de Leonardo da Vinci, entonces hacer una entrevista a Leonardo da Vinci, imaginarse qué respondería sobre X temas, sobre ciertas preguntas que ustedes imaginen. Entonces puede ser de esas dos maneras, o artículo descriptivo o entrevista. Ese es el escrito final, ese es el que cuesta, no, sino ese corresponde al 40%. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre el trabajo? ¿Todo súper claro?
Sí, profe, señora, ya Sí, quedó señora. más claro. Bueno, chicos, si nadie más quiere comentar algo, volviendo al tema de ahora, que se presente, que me diga por qué está aquí, o que me indique cómo cree que la arquitectura puede aportar para resolver estas demandas de hoy en nuestro país, que es algo urgente, acuciante, que nos hace pensar a todos hoy sobre muchas cuestiones. No sé si alguien todavía se anime a opinar algo. Bueno, listo. Pues si no, entonces nos vemos mañana, ¿no? Lo quería abrir este espacio para que rompiéramos el hielo, para que la clase fuera más dinámica. Esa es la intención, que podamos participar. No dejar todo el espacio para que yo hable, porque qué pereza, qué aburrido. Entonces, bueno, pues No, profe, entonces yo quiero hablar, me voy a presentar. bueno. Mi nombre es Esteban Castañeda, tengo 17 años, próximo cumplo los 18 ahorita en agosto. ¿Por qué estudié arquitectura? Porque prácticamente desde pequeño he tenido habilidades en dibujo técnico y AutoCAD. Y al inicio de este año empecé a crear como renders, a aprender a crear renders, todo eso. Y pues me interesó. Porque es que inicialmente quería estudiar, bueno, primero quería estudiar comunicación social, después ingeniería de sistemas, después administración. Y pues, por el momento, muy contento por la decisión que tomé. Y ya, profe, invito a mis compañeros a hablar. Bueno, gracias, qué chévere. Sí, es difícil, es una decisión muy difícil y uno a los 17 años todavía es muy joven. Sí, Bueno. exacto, y más que, o sea, fue algo tan, o sea, de administración a arquitectura, es la diferencia. Sí, hay varios saltos, pero bueno, me interesa. Nos pueden Yo, gustar muchas cosas. ¿Quién va a hablar? Ah, yo, ¿perdón? profe, qué pena. Santiago. Sí, te escuchamos. Vale, pues mi nombre es Santiago Macías Romero, tengo 18 años, recién cumplidos. Me gusta arquitectura, pues principalmente fue pues desde el colegio que me empezó a gustar, pues porque se empezaron a ver como tipo diseños de casas o diseños arquitectónicos más que todo hacia el día de hoy, digámoslo así. Diseñé mi primer maqueta de una casa. Hasta el momento la tengo pues terminada, pero me faltan cosas que quisiera mejorarle. Tenía el hecho de de otro tipo de carrera, en el cual era energías renovables, como tipo de energías renovables, digámoslo así, en el cual se basaba sobre el uso que se le podía aportar no solamente a una energía que se pudiera usar solamente en casas, sino en diferentes cuestiones de tipo de movilización o de bueno, diferentes cuestiones. Y ya, no sé qué más quieras saber, profe. ¿Qué edad tienes? ¿Estás trabajando? Tengo 18 años, como te dije al principio, recién cumplidos. No estoy trabajando hasta el momento, estoy mirando a ver si puedo encontrar un trabajo de alguna forma. Y ya, no sé qué más quieras saber, profe. Ok. Ok, bueno, pues muchas gracias, Santiago. ¿Y qué opinas de lo que comentamos ahora? ¿Cómo crees que la arquitectura puede aportar? Pues yo pienso que digamos, la arquitectura puede aportar en diferentes como contextos. Y pues en mi parte, digamos, pues a mí me gusta, digamos, la arquitectura moderna. Siempre me ha gustado la arquitectura moderna. Por parte que pues me gusta es como la amplitud o la forma que se le puede dar a una figura o un diseño de una casa o un edificio o cualquier figura que se pueda estructurar. Y ya, no sé qué más dar opinión, la verdad. Pero moderna, ¿te refieres a la arquitectura de hoy o a la arquitectura del siglo XX?
No, la de hoy en día me refiero. Ah, o sea, contemporáneas. Sí, señora. Vale. ¿Y tienes un arquitecto contemporáneo que te inspire o que te sirva de referente? Anteriormente hicimos una clase sobre eso. Me interesaba algunos arquitectos, pero que me inspire así uno, por ahora al momento no, por el momento, hasta el momento no. Sí, vale, chévere. Bueno, ya veremos en el curso de la clase y de la de arquitectura moderna también varias biografías que nos pueden servir también como inspiración. Vale. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Santiago Sastoque ya habló, ¿ya habló? No, señora. Bueno, Bueno, soy Santiago Sastoque, tengo 17 años y pues la arquitectura me gusta pues como mostrar que tengo la creatividad y, pues diseñar, me empeño más en como a crear mi propio diseño y ya. ujú. ¿Estás trabajando o solo estudiando? No, solo estudiando. Ok, bueno, Santiago, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué tal una chica? Alejandra Martínez. Buenos días, profe. Mi nombre es pues Alejandra Martínez, tengo 20 años y pues desde siempre, o sea, está como entre la carrera de Derecho, auxiliar de vuelo o arquitectura, pero pues estaba buscando un buen sitio para estudiar porque soy de la ciudad de Sogamoso y pues di con la universitaria y pues me gustó la carrera y todo. Bueno, qué chévere. ¿Estás trabajando? No, profe, solo me dedico a estudiar. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Diana Lorena Méndez. Diana. Profe, mi compañero Oscar Ortiz quería hablar. Ok, lo escuchamos. Buenos días, profe. Pues la verdad no, pues me estaba tomando mi tiempo para presentarme, pero pues ya que mi compañero hizo el favor de hacerlo por mí, mi nombre es Oscar Ortiz. Eh, Soy uno de los más, pues creo que estoy entre los mayores que están en la clase. Tengo 34 años. Tengo una pequeña empresa de productos de aseo. Eh, Estudié un técnico en construcción de vías en el SENA. Estudié en la Universidad Santo Tomás 2 semestres de construcción en arquitectura e ingeniería civil. Decidí inclinarme solo por la arquitectura y pues aquí estoy compartiendo con ustedes. Pues, ¿qué más les digo? Pues así como, ¿por qué decidí estudiar arquitectura? Mi padre lleva 30 años como maestro de construcción. En alguna época le ayudé mucho, me gustó mucho. No había estudiado antes porque económicamente no tenía la facilidad. Hoy en día le doy gracias a Dios porque soy bendecido porque pues ya económicamente estoy estable y lo cual me permite pues cumplir este sueño que era estudiar la carrera. Y ya. Bueno, qué bonito eso, Oscar. Muy chévere. Y, sí, tienes una empresa de productos de aseo, 34 años. Bueno, muy chévere, gracias. ¿Quién más quiere decirnos algo antes de cerrar este bloque? Profe, ¿y su merced no se quiere presentar? Sí, yo ya me presenté. Les dije que pues, algunos llegamos Los que llegaron tarde. Profe, pues denos su opinión respecto al paro. Sí, bueno, ¿qué quieres decir? Ah, o me estás preguntando. Sí, señora.
Bueno, yo todavía no sé si sea correcto que yo dé mi opinión, no lo he consultado con, digamos, con mis colegas, además muy nuevo, pero yo creo que Colombia despertó de un adormecimiento de muchos años. Yo creo que ha sido un letargo muy largo y era momento también de que la gente se expresara. No creo que la vía sea violenta, pero sí creo que, que es urgente que la gente reclame más justicia en todos los sentidos y creo que es legítimo y si se me permite decir esto, yo lo apoyo. Sí, eso es lo que considero. Me duele profundamente las vidas que se están perdiendo, la manera como están pretendiendo silenciar nuestras voces, quieren acallarnos y, y no lo encuentro muy problemático, lo encuentro triste para nuestro país que no podamos siquiera expresarnos, que no podamos manifestar algo que es, digamos que es nuestro derecho constitucional, pero no por eso debemos mantenernos en silencio. Creo que, bueno, en este momento puede ser difícil salir a las calles por todo lo que está pasando, es peligroso incluso. En este caso, creo que puede también llegar a ser valiente estar en casa, hacer difusión por redes sociales, hacer donaciones de insumos para los chicos que están poniendo el pellejo, bueno, etcétera. Se habían hecho colectas para recoger guantes, agua. Ojo, no creo que la vía sea la violencia, pero sí creo que hay que marchar, sí creo que hay que La marchar única desde opción. casa. Sí, se puede desde casa, se puede en las calles, pero con cuidado, porque no sabemos qué pueda pasar. Es muy triste a mí. Todo esto me recuerda como a esa película de la dictadura argentina, La noche de los lápices, ¿sí? Y me da tristeza por mi país, porque estamos perdiendo un capital humano enorme con la pérdida de esas vidas jóvenes. Entonces, sí, es muy doloroso y si se me permite decir lo que les dije, sí, lo apoyo, lo apoyo. Pero creo que este espacio también nos debe servir para cuestionarnos cómo podemos hacer un mejor país desde nuestro oficio, desde nuestra disciplina. ¿Cómo podemos hacer espacios más inclusivos? Estoy hablando, por ejemplo, que en la ciudad, para una madre con un coche, con un bebé, es difícil transitar. Para una persona con silla de ruedas es difícil movilizarse en la ciudad, tomar transporte público. Eso habla de una ciudad que es excluyente, que segrega. Como en muchos sectores de la ciudad hay déficit de equipamientos, de hospitales, de servicios sociales, de infraestructura para la ciudadanía. Eso habla también de discriminación social. Y desde la arquitectura es que nosotros podemos favorecer esos espacios más incluyentes, como por ejemplo, hacen falta más equipamientos destinados al cuidado de los ancianos y los niños, para que las madres no deban confinarse en casa al cuidado de sus hijos, perdiendo oportunidades, perdiéndose la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Todo eso no es reconocido y cómo el Estado debería apoyar todo esto a través también de políticas territoriales, de la construcción de nuevos espacios. Al servicio de la gente. Bueno, son muchos temas y desde la arquitectura podemos repensar una infinidad de cosas, pero ese es el llamado, ya que estamos en medio de esta contingencia, pues podemos pensar como, bueno, desde lo que estoy aprendiendo, desde la disciplina que escogí para el resto de mi vida, puedo pensar en construir un mejor país. Sí. Eso es lo que creo. Y nada, chicos, no sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, pues si no, entonces les agradezco mucho su participación hoy. Me gustó conocerlos, no me imaginé que fueran tantos. Perdón si no coordino las frases, las palabras, pero estoy intimidada. Soy novata y ustedes son muchos, ¿sí?
Entonces, bueno, nada, nos vemos mañana y quedo pendiente del listado de los grupos para cuando la persona encargada de eso lo pueda Ay, enviar. Profe, profe, discúlpeme. perdón interrumpirle la clase. Es para Tranquila. comentarle a los compañeros nuevos que por favor se comuniquen con Angie o conmigo. Voy a dejar el número en chat para agregarlos y así hacer una lista con ellos y estén informados de, pues, de lo que se vaya a hablar. Ok, sí, y lo otro es que creo que deben matricularse en dos partes, ¿no? Sí, señora. Sí, para lo de las notas, porque también me han insistido mucho en eso los de la parte, las personas encargadas de la parte administrativa, porque hay personas que cursan todo el módulo y al final no, si no están matriculados en no sé qué plataforma, no se les puede asignar notas. Eso ya me pasó la vez pasada, entonces para que lo tengan en cuenta, que tienen que matricularse en esas dos instancias, no sé cómo funcione bien. Bueno, muchachos, pues gracias, espero que tengan un excelente día, nos vemos mañana. Profe, qué pena, disculpe. No sé si en este módulo va a ser como el pasado, que se alternaban las horas de clase. Es decir, o sea, digamos, lunes, miércoles y viernes, tu clase sería la de 8 a 10. Y los martes y jueves de 10 a 12. No sé si en este módulo lo van a manejar así o solo vas a manejar un solo horario. Sabes que me dijeron que eras de 8 a 10 siempre, entonces yo me programé para que sea de 8 a 10. Ah, listo, profe. O sea, todos los días de 8 a 10 de la mañana, ¿sí? Sí. Listo, profe. Muy amable, gracias. Bueno, bueno chicos, ahora sí, que estén muy bien. Vale, Sí, profe, no muchas tengo que gracias. decir. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien. Chambea. Gracias, profe. Luego, profe, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego, profe. Profe, Chao. Camilo, ¿me voy a decirte algo? Sí, Camilo. Sí. Creo que se le quedó la manito levantada. Sí, creo. Bueno, profe, gracias. Chao. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Chao, que estés muy bien. Like y silencio.